Siempre recuerdo de niño es que Dios se empezó a mostrar a mí de diferentes formas, y esto no sé si mucha gente lo ha podido experimentar. El primer Dios que yo conocí fue el Dios que sana, y para mí fueron 2 o 3 experiencias que me marcaron muy fuerte y que ya nunca más yo tuve que preguntarme si Dios era real o no, porque lo vi yo. Mi mamá estuvo en urgencias, le hicieron todo tipo de exámenes, 13 cirugías le hicieron en su pierna izquierda, y un momento nos llamó la doctora a mis 2 hermanos y a mí y nos dijo: hicimos todo lo que pudimos. Esta noche vamos a decidir el equipo médico si tenemos que amputar su pierna para que la infección no se le vaya a los órganos vitales. A mi casa me encerré en el baño y me arrodillé y yo dije: Dios, estamos solos, pero estás tú, y yo te pido que tengas misericordia. Te he visto sanar muchas veces, te pido que lo hagas otra vez. Me llamo Santiago Castellanos, tengo 29 años. Nací en Bogotá, Colombia, y viví un tiempo en Estados Unidos. Mi universidad la estudié allá y también estuve en Madrid. Y he tenido diferentes etapas de mi vida donde he podido conocer diferentes lados de quién es Dios. Tuve el privilegio de nacer y crecer en una familia cristiana, que mis papás conocían al Espíritu Santo, y por eso creo que estuve expuesto a la presencia de Dios y al poder de Dios, y eso fue mi roca y lo que me sostuvo cuando después en mi vida me enfrenté al mundo, a tantas tentaciones y tantas decisiones difíciles como un hombre joven y viviendo en otro país. Aunque cometí muchos errores, creo que el poder de Dios me mantuvo enfocado en que Dios seguía conmigo, y el amor de Dios me alcanzó y nunca me dejó. Y ahora puedo decir que ya con 29 años he caminado con Él. Él ha caminado conmigo los 29 años. Yo a veces me intenté alejar, pero aquí estoy otra vez con Él. Wow. Santiago, cuéntanos de tu testimonio, empezando con tu niñez. Creo que algo que siempre recuerdo de niño es que Dios se empezó a mostrar a mí de diferentes formas, y esto no sé si mucha gente lo ha podido experimentar. El primer Dios que yo conocí fue el Dios que sana, y para mí fueron 2 o 3 experiencias que me marcaron muy fuerte y que ya nunca más yo tuve que preguntarme si Dios era real o no, porque lo vi yo. Una de esas experiencias fue cuando conocí unos amigos de mis papás que llevaban intentando tener hijos varios años. La mujer no podía tener hijos, ya los médicos le habían dicho: intenten adoptar. 6, 7 años intentando tener un bebé. Y en la iglesia mi mamá me llamó para orar. Yo tenía 5 años, 6 años. Pusimos la mano en el vientre de ella, mi mamá y yo, y oramos, y a los 9, 10 meses nació una bebé. Y yo de niño son de las pocas cosas que me acuerdo de esa edad, pero me marcó y yo supe que había un Dios real y un Dios de milagros. Y después, cuando tenía unos 8 o 9 años, en nuestra revisión anual con el pediatra, me descubrieron algo como una anomalía en uno de mis partes reproductoras, ¿cierto? Y me mandaron a exámenes, y yo me acuerdo que esa semana de niño yo tenía mucho miedo de que fuera a ser algo muy grave o que fuera a ser una cirugía, y me acuerdo siempre que yo en la ducha, unos 3 días antes del examen, me metía y lloraba, y yo decía: Dios mío, yo he visto tu poder y quiero que lo hagas conmigo otra vez. Y yo lloraba y lloraba, y salía y ya me calmaba. Y cuando fui al examen muy nervioso, me lo hicieron 2 veces y el doctor me dijo: no encontramos nada. De pronto fue que se cometió un error o no tenías lo que se pensaba y ya te puedes ir. Y yo lo sabía, y algo que ya nadie me va a poder quitar nunca. Yo supe que Dios me sanó, y entendí que no fue porque yo lo merecía, sino porque su amor y su sangre pagó por esa sanidad. Eso a mí me empezó a hacer conocer al Dios de sanidad y el amor de Dios que sobrepasa todas las cosas. Santiago, cuéntanos de cómo fue tu vida creciendo. Obviamente estás viendo a Dios sanar y incluso hacerlo en tu propia vida, pero cuéntanos un poquito más de cómo fue esa dinámica, crecer en una iglesia, y cómo empezó el Señor a continuar a hacer esa relación más personal en tu vida. Sí, eso es algo muy interesante, y yo lo siento que quiero compartir también mi punto de vista, porque sé que hay muchos jóvenes que crecen en la iglesia y es diferente a cuando uno está en el mundo, cómo lo maneja. Y para mí fue que ya después, pasando los 12, 13 años, ya uno empieza a estar expuesto a como las presiones del mundo. Mi colegio ya no era cristiano en ese momento, entonces empiezas a escuchar el tema de la pornografía en todos tus amigos. Todos están presionando para que tú también lo veas, se vuelve algo normal, empiezan a ofrecer alcohol,
aún a esas edades, me acuerdo a los 13, 14 años, ya habían compañeros que querían ofrecer aún drogas o cosas así. Yo vengo de un hogar tan cristiano y tan como en fuego por Dios, pero al mismo tiempo estás expuesto a esas cosas y tienes que aprender a cómo lo manejas y a veces eres capaz de eso, de resistir y a veces no. Y entonces también empecé a vivir una vida desde los 14 o 15, donde tú empiezas a vivir como esa dualidad que estás buscando a Dios con todo corazón, amas a Dios, lo conoces, estás yendo a la iglesia, pero aún así estás luchando con cosas, digamos, en el secreto, como era el tema, por ejemplo, de la pornografía. Entras en un tema de culpabilidad y también de familiaridad con Dios, que a veces yo decía, bueno, de pronto entonces no me puedo acercar a Dios de la misma forma porque tenía como esa culpa siempre o esas dudas y tienes como ese techo que te pones a ti mismo de no poder buscar a Dios más profundamente porque tienes siempre un constante como mancha. Y no lo entendí hasta mucho tiempo después que Él me podía limpiar de todo y me podía aún transformar en medio de la lucha y sacarme de eso también. Pero fueron unos años, mi adolescencia, donde a raíz de esas luchas me alejaron de Dios por la culpa. Yo me alejé de Dios, no Él se alejó de mí. Y eso me costó mucho salir de eso y poder entrar en un lugar otra vez como de inocencia con Dios. Y ese lugar en la iglesia es difícil porque las personas están esperando un comportamiento de ti, están esperando una santidad de parte tuya, tú eres ejemplo para muchos y aún así el hecho de tener luchas personales de esa forma y el tema también sexual, incluso que la pornografía siempre te lleva a abrirte sexualmente antes de tiempo y eso para mí también se volvió una mancha en mi relación con Dios que no me permitió verlo de la misma forma y yo me terminé alejando y viviendo una vida alejada de Dios a pesar de que oraba de vez en cuando, pero mis años de universidad me sentía que yo no me podía acercar a Él a pesar de que Él siempre me estaba esperando con brazos abiertos. ¿Tus padres o las personas en la iglesia te hablaron de estas cosas o hubo, digamos, un intento a que tú buscaras ayuda? Creo que se hablaba del tema de santidad en la iglesia, se reconocía que de pronto muchos jóvenes de pronto podían luchar con eso, pero no teníamos en ese tiempo la libertad o el lugar o la atmósfera para uno expresar algo tan claro o tan vulnerable que pudiéramos aún, pues como tú dices, de pronto tener alguien que te ayude o tener una persona que te pueda mantener responsable de cómo estás viviendo y te pueda ayudar. Así que era como una lucha muy solitaria y muy en silencio y creo que eso es lo que no me daba libertad, una de las razones. Santiago, cuéntanos cómo fue ese proceso, uno de esa separación y cómo Jesús pudo liberarte de todas estas cosas y regresar a esa santidad. Sí, yo creo que sin darme cuenta, fue día tras día que me enfriaba un poquito más porque la misma culpabilidad de buscar a Dios o de adorar o de ir a la iglesia y tú sientes que sí, estoy cantando esto, pero estoy haciendo lo otro. O vengo a orar, pero realmente estoy viviendo una doble vida. Y eso poco a poco como que se volvía más fuerte y hay momentos donde tú sientes que no puedes buscar a Dios porque estás siendo un hipócrita o no estás siendo sincero con Dios o contigo. Y cometí el error de pensar que Dios estaba lejos y por eso me alejé. Y eso, al alejarme de Dios, me empujó más hacia el mundo y hacia buscar la falta de amor que Dios era el que me daba eso. Empecé a buscar eso en otros lugares y en otras personas. Y esas cosas, ¿qué es lo que eran? Obviamente estabas hablando de la pornografía, pero ya en la universidad o ya saliendo al mundo, ¿qué fueron esas cosas que te empezaron a alejar más? Empecé a salir mucho a discotecas con las mujeres, digamos el tema del baile, ofrecían digamos mucho alcohol, gracias a Dios digamos siempre me mantuve muy firme en el tema de drogas, de cigarrillo, de alcohol, no fue algo en lo que me metí, pero sí me sentía muy vacío y buscaba como que las cosas pasajeras me llenaran. Entonces, sobre todo para mí fue el tema de salir a las discotecas, de salir con mujeres y de como sentir que estaba viviendo, pero todo el tiempo era como algo que yo sentía que la siguiente semana era la misma que la de antes y se volvía una rutina que no me llenaba.
Santiago, tú tuviste un punto donde ya tuviste que como reentregar tu vida a Jesús, donde decidiste a regresar. ¿Puedes contarnos de qué es lo que sucedió y cómo sucedió eso? Creo que viví muchos años así, siento que llegó el punto donde no sentía que avanzaba en mi vida en ninguna área y que seguía intentando encontrar algo que estaba buscando hace varios años y pues detrás mío siempre estuvo que yo sabía dónde correr, yo sabía a quién buscar y fue un año que mi mamá se enfermó, le di una infección muy grave y que los doctores no podían explicar y en el momento en que la llevamos a urgencias al hospital fue un momento de choque para mí, para mis hermanos y yo llevaba sufriendo de ansiedad, ataques de ansiedad y pánico por unos 3 años antes de eso. Y como no me podía acercar a Dios, yo había aprendido como que tenía cómo manejar eso, cómo controlarlo y vivir con eso. Pero mi esperanza era que hubiera libertad, pero no sabía cómo alcanzar esa libertad. Entonces los psiquiatras decían pastillas, vi técnicas de respiración, intenté muchas cosas físicas, ejercicio, mentales, y para mí el detonante fue cuando me tocó entrar al hospital porque eso me iba a llevar a un ataque de pánico muy fuerte. El tema de estar en un hospital y cómo era mi ansiedad y todo eso. Entonces yo supe que en ese momento o Jesús hacía algo o mi mamá de pronto iba a estar en urgencia sin nadie para ella y yo tampoco podía entrar porque tenía mis propios problemas. Entonces en ese momento, me acuerdo esa noche cuando la llevamos a urgencias, yo estaba en esa lucha interna también, pero sabía dónde correr porque sabía que Jesús sanaba. Entonces abrí la Biblia buscando leer algo y vi que salió ese versículo que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y sentí que como que Dios me lo habló a mí, que saltó de las páginas a mis ojos y me agarré y yo dije, Dios, si tú la levantas y si tú la sanas y si ella vive, me vuelvo a acercar a ti, me voy a volver a entregar. Y esa noche oré y decidí no tomar pastillas para la ansiedad, decidí no tomar tés que te calmaran nada. Oré y al otro día me levanté y nunca más tuve la ansiedad. Dios me sanó mientras dormía y fue como una libertad que yo añoraba y que pensaba que nunca iba a llegar. Ya llevaba mucho tiempo que pensaba que tenía que vivir toda mi vida con ataques de pánico y ansiedad. Ese fue el momento que decidí entregarme otra vez. Wow. ¿Y qué sucedió con tu mamá? Mi mamá estuvo casi 20 días en urgencias, le hicieron todo tipo de exámenes de los especialistas, 13 cirugías le hicieron en su pierna izquierda y un momento nos llamó la doctora a mis dos hermanos y a mí, nos dijo, hicimos todo lo que pudimos, no hay solución y ya esta noche vamos a decidir todo el equipo médico si tenemos que amputar su pierna para que la infección no se le vaya a los órganos vitales o si ya eso pasó, pues ya esperamos que esto, digamos, se la lleve, esta enfermedad. Y nosotros, después de esos 20 días, estábamos orando durante esos días en el hospital y esa noche yo me acuerdo que yo me fui a mi casa, me encerré en el baño y me arrodillé y yo dije, Dios, estamos solos, pero estás tú y yo te pido que tengas misericordia. Te he visto sanar muchas veces, te pido que lo hagas otra vez. Y al otro día nos levantamos, sentía mucha paz por la mañana y el doctor nos llamó a las 8 de la mañana y dijo, no les puedo decir por teléfono, vengan al hospital para contarles noticias, porque ya iban a decidir una u otra cosa, si le amputaban la pierna o si ya no había nada más que hacer. Y llegamos y él dijo, no sabemos qué pasó, ella estaba conectada a 3 máquinas, los pulmones, el corazón y con oxígeno, y si no sabemos qué pasó y las máquinas reaccionaron en la madrugada y todos los números están al revés de cómo estaban en la noche y se mejoró sus glóbulos blancos, glóbulos rojos, el azúcar, la sangre, las defensas, todo de un momento a otro y dice, no podemos explicarlo, pero algo pasó y lo primero que lo refleja son las máquinas a las cuales ella estaba conectada. Ahí ya dio negativo ese día el examen de la infección por primera vez. No fueron los medicamentos, fue Dios. Y a partir de ahí nos dijeron que por todo el proceso tan difícil que había sido, ella iba a necesitar por lo menos un mes más en urgencias y por lo menos 3 meses más hospitalizada
solamente para recuperarse. Y nosotros con esa fe, por el momento de ver la sanidad, dijimos, no, ella sale esta misma semana de urgencias y ese mismo domingo salió 3 días después Wow. y hospitalizada. Dijeron, bueno, no importa, 3 meses más porque no tenía literalmente la pierna, se le veía el hueso y tenían que esperar a que le creciera todo o ponerle piel y músculo de la otra pierna en esa pierna, un proceso muy complejo y que le iba a cambiar mucho la vida. Y nosotros seguíamos orando en fe porque dijimos, si ya lo vimos, ya Dios está en este lugar y está haciendo algo. Y efectivamente fueron 15 días de espera para que le hicieran su última cirugía. Y en esos 15 días Dios hizo que creciera la piel y el músculo todo milagrosamente. Y cuando fue la cirugía, el doctor dijo, solo le tuve que cerrar y no le tuvimos que abrir la otra pierna, no le tuvimos que tocar nada más, solamente literalmente fue que le cosieron porque todo le había crecido. Y ese fue el milagro, que en mes y medio de literalmente de la muerte a la vida, y salió con residuos y cosas, diabetes 2 nos dijeron que iba a tener ya por el resto de la vida. Y un mes después de salir, Dios también le quitó eso. Wow. Y fue como un poder de sanidad muy, muy tremendo y nos cambió los corazones para siempre. Y a partir de ahí yo dije, Él lo entregó todo por nosotros y nos regaló la vida de mi mamá. Pues yo voy a vivir por Él, yo le voy a regalar mi vida a Él. Qué más puedo hacer? Mm. Santiago, cuéntanos de tu vida después de eso. Incluso cómo te empezó a liberar de esas cosas que en el camino de separarte con él empezaste a hacer o ser parte de, sea alcohol o la pornografía. Obviamente la ansiedad ya se te fue, él te sanó de eso. ¿Cómo fue ese proceso para ti ahora ya confiando en Jesús otra vez? Sí, como te decía, mi vida ha sido conocer diferentes lados de Dios. Entonces de niño conocí el Dios que sanaba. Después conocí el Padre que me perdonaba constantemente y el Salvador. Pero cuando lo volví a entregar pude conocer a Jesús y al Espíritu Santo, mi amigo, mi mejor amigo. Y entré como una relación de amistad y de amor con Él que no puedo explicar y como esas ganas de pasar tiempo con Él. Entonces, lo primero que yo aprendí después de esa experiencia tan poderosa, yo dije, no voy a arriesgar más que por mis luchas yo me aleje de Dios, porque Él siempre está ahí. Entonces tomé una decisión y yo dije, yo voy a correr hacia Dios y voy a buscarlo todos los días y voy a permitir que Él me transforme en su presencia. Así yo venga con luchas, así yo venga con errores, así yo venga con problemas, porque digamos, salí de todos los problemas, digamos, ahí estaba yendo igual a discotecas, saliendo, pero eso en el momento del hospital, digamos, por el cambio tan radical me pasó, pero aún así tenía que lidiar con el tema de los deseos sexuales, sí, la pornografía y también vacíos que yo tenía dentro. También en cuanto a cómo yo amo a las personas, perdonar también cosas que me habían hecho en el pasado y cómo reflejar el amor de Dios y ser una persona completamente diferente. Entonces yo tomé una decisión y yo dije, no me voy a alejar más. Y si algo, él me va a tener que echar de su presencia. Y fue un proceso duro, pero intencional, que yo decía, volví a cometer el error o volví a caer de vez en cuando. Pero yo ahí mismo, inmediatamente antes, lo buscaba con más ganas y con más, la Biblia dice, con un celo y con un celo de Dios. Y yo buscaba y decía, acabo de caer, pero aún así en medio de esto yo sé que tú me puedes transformar, que tú eres más grande que mi pecado, tú eres más grande que mis errores, tú eres más grande que mi capacidad de pecar, es tu capacidad de amar y de perdonar y de transformarme. Yo nunca dejé de pensar, no, es que Dios me va a aceptar como soy porque esa es la gracia. No, la gracia para mí era que Él me acepta como soy, pero en su presencia me va a transformar para siempre. Y tuve un tiempo, unos 6 meses, de seguir constantemente en su presencia hasta que Él me empezó a reemplazar, por ejemplo, el deseo sexual o la falta de amor o la falta de cariño que uno siente, sobre todo una persona que está soltera. Y estas luchas y todo eso lo empezó a llenar en mí con su presencia, con su amor, con identidad. Él me empezó a decir todos los días, me empezó a hablar y me dijo, tú eres mi hijo, yo te adopté, yo te hice antes de que te conociera.
yo te formé, y me empezó a hablar todos los días, a llenar mi identidad, me daba versículos y empecé a conocerlo en adoración, empecé a escuchar la voz de Dios, a tener sueños, nunca había tenido, le hacía preguntas y Dios me empezó a responder en sueños, en la palabra, y por eso conocí a mi amigo, a mi mejor amigo. Y fue una experiencia tan hermosa que me transformó mi forma de ver la vida y por lo tanto como yo vivo. Y no se parece ni siquiera a nada que viví en mi vida antes, porque de verdad permití que su presencia me cambiara. Dejé como de un lado el miedo y la culpa de no dejar que él se acercara a mí, sino yo dije, me entrego a ti como soy y yo sé que me vas a hacer lo que tú quieres que yo sea. Claro. Santiago, ¿cuántos años tenías cuando sucedió ese momento en el hospital con tu mamá? Tenía 25 años. Y ahora tienes 29. En los últimos 4 años, ahora caminando con Jesús de esta manera, en esta amistad con el Espíritu Santo, ¿cómo han sido estos últimos 4 años y qué ha puesto Él en tu corazón ahora? Ha sido un proceso muy lindo. Lo primero que desarrollé fue constante diálogo. Yo empecé a hablar con él todos los días y le empecé a contar todo. Yo decía, mira, esto me pasó hoy, estoy pensando esto, me gustaría. Empecé a decirle, por ejemplo, como lidié tanto con las mujeres, lo primero que yo dije, Dios mío, tú tienes que ayudarme. Quiero que tú me ayudes a escoger una mujer que sea mi vida consagrada a ti. Digamos, para ya salir de todas esas luchas me quiero consagrar a ti. Y él me empezó a hablar y me empezó a mostrar en la Biblia, me habló de Salomón, me habló de Isaac y como historias que uno dice, ok, Dios puede involucrarse en mi vida de una forma tan personal que él puede ayudarme aún a las cosas que a mí me importan, a él también le importan. Entonces empecé a caminar con él y para mí se empezó a reflejar, es como empecé a tratar a las personas. Empecé a sonreír más, a amar más, a ser más amable y eso llevó a que las personas empezaran a escuchar más de Dios porque eran muy impactadas del momento en el que estábamos cuando mi mamá todavía estaba recuperándose y estábamos en un lugar financiero complicado, pero aún la gente me veía con la sonrisa y con esperanza y aún consolando amigos que de pronto les estaba yendo bien, pero que no tenían nada por dentro. Y eso empezó a ser como mi vida diaria, empezó a ser como el mejor evangelio que yo podía predicar, como el mejor mensaje que podía dar. Era como un constante amor, una constante gracia, felicidad, como lo que uno no puede falsificar. Y empecé a vivir así. Dios nos empezó a poner en el corazón y a mí el amor por las personas, el contarle a las personas en la calle lo que había pasado. Entonces empezamos a salir y a decir, hola, solo te quería contar que Dios sanó a mi mamá y que Dios me sanó de ansiedad. Entonces si tienes algo, y el Espíritu Santo nos empezó a mostrar. Entonces yo veía a una persona y yo decía, mira, si estás en este momento lidiando con angustia, y yo lo veía y le decía, entonces oremos por eso. Pero así como muy, muy orgánico. No llevaba un libreto, ni unas preguntas, ni nada, sino era como muy natural y contarle a la gente y empezamos a ver sanidades en las calles, Wow. empezamos a ver personas siendo salvas. Por ejemplo, el que nos corta el pelo ahora es pastor de jóvenes y en ese momento estaba fuera de la iglesia, pero es porque el testimonio lleva ese poder de parte de Dios porque la historia con él es algo que es real y que no podemos inventar y que yo sé que la gente les cambia también porque todos estamos viviendo algo y estamos buscando a Dios. Santiago, ¿cómo es tu relación con tus padres y con tus hermanos hoy en día que estás ahora caminando con Jesús de esta manera? Algo muy chistoso para nosotros es que con mis hermanos vivimos mucho tiempo juntos y como todos los hermanos que uno diría lo normal del mundo, peleábamos mucho tiempo que no podíamos aguantarnos mucho el otro, muchas diferencias, tenemos personalidades fuertes y la presencia de Dios como que nos hablando del corazón y a mí me hizo verlos de una nueva forma, como querer amarlos, querer celebrar sus victorias, entender sus luchas, tener como esa paciencia y asimismo con mi mamá nos volvimos muy afectuosos de abrazar, de decir te amo, de querer expresar el amor cuando éramos una familia muy fría, muy normal, como para los que no saben las familias latinas. Es difícil expresar mucho el amor, es difícil
que sea algo natural que fluye y decir como que estás orgulloso y nos volvimos una familia así porque entró la presencia de Dios en nuestra casa. Entonces creo que fue algo muy visible y nos hizo vivir como mucho amor en la casa. Santiago, ¿quién es Jesús para ti? Jesús para mí es todo. Ha sido diferentes cosas en diferentes etapas de mi vida, pero en este momento es mi amigo y el amado. Lo he podido conocer como el amor que siempre busqué y como el que nunca me juzgó y en el cual yo no tengo, es un amor que no tengo que ganarme ningún día, sino es algo que Él me entregó para siempre. Y me siento siempre muy aceptado, muy amado, muy como soy. No tengo que aparentar nada con Él. Y Él para mí es eso, mi mejor amigo. Santiago, para las personas que estén en ese mismo lugar que tú estuviste en un tiempo donde te alejaste de Dios, para esas personas que estén viendo tu testimonio ahorita y estén en esa situación donde se han alejado por cualquier situación que haya pasado en su vida, ¿les puedes dar una palabra de ánimo ahora que tú estás en este otro lado y has podido dejar que Jesús restaure tu vida? Algo que aprendí es que todo el tiempo que nosotros estamos dudando si merecemos el amor de Dios o incluso ni siquiera buscando a Dios, Él está constantemente persiguiéndonos, su amor nos está persiguiendo y Él está corriendo hacia nosotros. Entonces yo diría, para de luchar y mira a Jesús y sal corriendo a sus brazos porque Él te está esperando. Y lo otro que yo diría es que Él no está esperando la perfección de ti para que te acerques a Él, sino que Él quiere es que te acerques primero y Él entonces te va a poder transformar. En sus manos es donde está el secreto de una vida vivida con Dios. Y para esas personas, Santiago, que estén listos de entregar su vida a Jesús o volver a regresar a tener una relación con Jesús, ¿puedes orar por ellos ahora que están viendo tu testimonio? Sí, claro. Bueno, yo digo, Padre, gracias por cada persona que está viendo esto. Gracias por los corazones aún que tú has abierto y que has tocado. Yo te pido que cada persona, Padre, que tiene ese deseo, esa sinceridad, aún en su corazón de buscarte, de encontrar paz o de encontrar amor o de encontrar ser aceptados en algún lugar o pertenecer. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú los toques en este momento, que tú los abraces con tu amor, que tú les des paz en este momento de ansiedad, en este momento de angustia, y que ellos puedan conocer el amor del Padre, que puedan conocer a un mejor amigo, que puedan conocerte como te he podido conocer. Padre, yo te pido que tú aún reveles tu perdón, tu gracia y tu misericordia sobre cada persona que está viendo, que no es muy tarde, ni están muy lejos, ni es demasiado lo que han hecho, para aún que tu amor cubra multitud de faltas y de pecados. Gracias por tu amor en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santiago, ¿tienes unas últimas palabras para las personas que están viendo tu testimonio en este momento? Sí, quiero decir que lo que hayan vivido con Dios, que se atrevan a contarlo. Creo que el testimonio es algo que libera a cualquier persona que lo escuche y que Dios vuelva a hacerlo con alguien más. Así que yo diría, no se queden callados. Es un buen momento para contar, así sea muy pequeño, y que otra persona pueda conocer que Dios ha hecho algo en tu vida.